Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, profundizamos en ello. Primero se los presentamos en titulares. Aquí están. En Noticia Guatemala. Las protestas contra el gobierno por abandono al pueblo salen de la capital. Varias vías están bloqueadas. Los manifestantes exigen la renuncia de Alejandro Gianmattei y una asamblea nacional constituyente. El gobierno dio un paso atrás con el presupuesto 2021, enorme, y uno adelante, ahora sí con una enorme decisión crediticia con la banca internacional. Es un panorama que analizamos en Noticia. En Noticia Venezuela. El ciclo para elegir la nueva Asamblea Nacional culmina este miércoles. Pueblos indígenas de 10 estados fueron a las urnas para escoger a sus 3 representantes ante el Parlamento y completar así 277 curules en un novedoso proceso. ¿Por qué en esta nación, a diferencia de otras, estas elecciones son fundamentales? Vamos a verlo. Y en Noticia Colombia, la Justicia Especial para la Paz confirma una gravísima denuncia en el área de influencia de la central eléctrica de Hidroituango en Antioquia, que está en construcción. Hay por lo menos 2.000 personas desaparecidas por militares, grupos insurgentes y fuerzas militares. ¿Cuántos están bajo el agua? Vamos a ver qué dice un analista al respecto. Son hechos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Guatemala, organizaciones sociales se movilizan en contra del gobierno del presidente Alejandro Gianmattei. Movimientos sociales, populares e indígenas promueven la renuncia de toda la élite gobernante del país y exigen el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente. Este miércoles se registraron diversas protestas pacíficas a lo largo y ancho del país, con el objetivo de presionar por la renuncia del binomio presidencial, los 105 diputados de su coalición parlamentaria y la convocatoria a una asamblea constituyente de carácter popular. La escalada de movilizaciones contra el régimen liderado por Gianmattei, donde destacan el incendio de la sede del Congreso, iniciaron el pasado mes de noviembre con la aprobación del presupuesto del Estado 2021, que estipulaba una deuda pública de alrededor de $1.690 por habitante, cifra inédita en la nación centroamericana. El día de hoy pues estamos haciendo esta lucha. Es muy difícil realmente el mantener una manifestación y en el cual se necesita que la población esté consciente de lo que se está peleando. Por ejemplo, hay un problema serio ahí con el hecho de decir es que queremos la renuncia de Gianmattei. Eso no es una situación así por así, tiene un proceso exactamente por ocurrir. Entonces eso implica, por ejemplo, que a él mismo, al Ejecutivo, se le está pidiendo que destituya al ministro de Gobernación, al director de la Policía Nacional Civil, que vete el acuerdo del Ministerio de Salud 179 que afecta realmente a las farmacéuticas. Movimientos sociales liderados por la Asociación Comunitaria 48 Cantones de Totonicapán reportaron cortes pacíficos en al menos 5 puntos de la carretera interamericana, concretamente en las salidas de Panquix, centro de Totonicapán, Chuipatán, La Pistola y Cuatro Caminos. En la misma línea, el movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco promovió a través de su cuenta Twitter la renuncia de todos los integrantes del Congreso, calificando que los 45 no oficialistas apoyan por omisión las decisiones impulsadas por el actual mandatario. Le exigimos que por favor que lo hagan a aclarar todas las dudas de las comunidades o de departamentos, porque no es justo que nosotros como autoridades comunitarias estamos dando nuestro tiempo gratuitamente a servir a nuestra comunidad, mientras que ellos están
haciendo las cosas todo al revés. Y de un principio no fue la prioridad del gobierno. El clima de revuelta social vigente en el país se enmarca en una crisis económica agudizada por los escándalos de corrupción y las políticas de préstamos al sector bancario multinacional, además del aumento en las tarifas de servicios públicos, como la electricidad, conforman las bases materiales de un movimiento que aspira a la refundación total de las estructuras actuales del Estado guatemalteco. Sumamos a esta hora más información con Santiago Botón desde Guatemala. Santiago. Muchas gracias, un fraternal saludo desde Guatemala. Informarles que este recinto nuevamente volverá a ser el escenario de una nueva movilización convocada por las distintas organizaciones sociales de Guatemala para este 10 de diciembre. Pero antes de llegar a esta plaza, las organizaciones sociales tienen previsto realizar una manifestación frente a las instalaciones del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, porque la señalan de conformar una comisión pesquisidora en contra del único fiscal que está luchando en contra de la corrupción, y de esa cuenta han sumado otra exigencia al pliego de peticiones antes de llegar a esta plaza para reanudar la solicitud de la renuncia del binomio presidencial, especialmente del presidente Alejandro Yamatei. Pero en el fondo, el pueblo de Guatemala dice buscar una transformación profunda del Estado, porque según su experiencia, la simple renuncia de los funcionarios públicos no se resuelve el problema de fondo, tal como ocurrió con el entonces presidente Otto Pérez Molina, que tras su dimisión, pues las estructuras continuaron enquistadas en el estado de Guatemala, y de esta cuenta, en este contexto ya se habla de las posibilidades de instalar una asamblea plurinacional constituyente para que pueda realizar las transformaciones en las distintas esferas del estado de Guatemala. Colegas, esto es lo que ocurre en Guatemala, y de nuestra parte devolvemos la señal a los estudios centrales. Allí la información de nuestro corresponsal en Guatemala, Santiago Botón, a quien agradecemos. Todos estos hechos los sumamos para el análisis. Nos acompaña para ello Mario Rososa, profesor universitario, analista político, nos acompaña desde Mixco. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Primero quiero conocer su visión acerca del panorama nacional en términos de movilización. Hemos visto cómo han salido de la capital, de Ciudad de Guatemala, y se van a otras regiones del país. Efectivamente, esto sucedió incluso inmediatamente después de las primeras grandes movilizaciones en la capital, en la ciudad de Guatemala, cuando también las alcaldías indígenas, que son formas de autoridad y de representación política de pueblos indígenas, en Sololá, en Totonicapán y en territorio Chortí, se movilizaron sumándose precisamente a las exigencias de renuncia de la dupla presidencial, exigiendo también la depuración del Congreso y entre otros planteamientos, haciendo una exigencia para la apertura de un proceso constituyente en el país. ¿Y se pide lo mismo en Ciudad de Guatemala que en las otras regiones del país? Una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente es el asunto de fondo, pero en Ciudad de Guatemala, cuando estalló hace unos 20 días toda esta conflictividad social, tras conocerse cómo sería el presupuesto enorme para el año 2021, habían otras exigencias. Por eso se lo pregunto, hablamos de hechos que conecten unas regiones con otras para hacer de esto un clamor nacional. Efectivamente, ahí diríamos un conjunto de variables que son comunes a todos los procesos de lucha y de movilización que se han levantado a lo largo del territorio nacional, y ellos tienen que ver, pues sí, una lucha continuada contra la corrupción, contra lo que aquí se le denomina el Pacto de Corruptos, que es una alianza de fuerzas económicas, sociales, políticas y militares que persiguen la impunidad en el país y que han estado avanzando sobre todo en la búsqueda de controlar los organismos e instituciones estratégicas del Estado para garantizarse ese objetivo de impunidad y, por supuesto, para continuar con sus prácticas de saqueo en el Estado. Esto es parte, diríamos, de una agenda común, pero en el contexto de lo que se ha dado en las últimas semanas o de lo que ha ocurrido este año,
se ha sumado la exigencia para la renuncia de funcionarios y de representantes en el Parlamento que hacen parte de este pacto de corruptos y que han tenido ejecutorias como la aprobación del presupuesto para el año 2021 profundamente cuestionado por sus contenidos y por el mecanismo oscuro con el cual fue aprobado. Se ha venido levantando en el país desde hace varios años también la propuesta del Estado plurinacional, popular y multisectorial. De ahí se explicaría la petición en este momento para aperturar ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente, porque los distintos movimientos y organizaciones sociales plantean que ese paso es necesario para poder redefinir el marco constitucional y que esto permita, por supuesto, no solo gestar transformaciones profundas en el Estado, sino al mismo tiempo gestar transformaciones en el modelo de acumulación de capital, o lo que algunos movimientos denominan modelo económico en el país. Al mismo tiempo, en cada territorio hay demandas específicas. Por ejemplo, lo que observamos hoy en la movilización del pueblo quiché de Totonicapán incluye una exigencia para que bajen los costos de la energía eléctrica, por ejemplo. Se argumenta también como parte de esta plataforma de lucha que se respeten los procesos de decisión y de autoridad sobre los bienes comunes, en este caso el bosque comunal, que es objeto de control histórico, de posesión de usufructo y de administración histórica por parte de esa forma de autoridad indígena. Sí, todo esto, cuando vemos esa exigencia cada vez mayor, entonces, profesor, de una asamblea constituyente, requiere muchos sectores del Estado. Vemos movimientos organizados, comunidades indígenas, campesinas, sindicatos, pero también necesita una parte de la clase política fundamental y también del Estado ejecutivo. ¿Cuánto hay en este camino para avanzar? Se lo pregunto además si está muy lejano o si existe realmente una probabilidad en el país para que otros sectores se sumen, que puedan hacer fuerza a convocar a una nueva constitución. Bueno, para ser objetivos, yo diría que estamos en una etapa inicial en esa búsqueda de construir un Estado de carácter plurinacional y popular. Y me refiero a algunos elementos de manera muy concreta. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que las organizaciones y movimientos que están proponiendo el Estado plurinacional y como parte de ello una Asamblea Nacional Constituyente de poder originario, en este momento se encuentran en buena medida desarticuladas. Y en ese sentido no se logra todavía gestar una correlación de fuerzas que asuma, que de alguna manera asuma el proyecto de Estado plurinacional, que articule, que geste una estrategia compartida y una conducción quizá un poco similar, aunque no se trata de gestar una fotocopia, en realidad es distinta, ¿no? Pero un poco similar al gran pacto de unidad al cual por supuesto observamos en el caso boliviano. Al mismo tiempo, en el marco de las estructuras del Estado es evidente que la izquierda o las expresiones democráticas que estarían en buena medida anuentes a esta idea del Estado plurinacional o a transformaciones profundas en el Estado y en el modelo económico son en buena medida marginales al mismo tiempo, ¿verdad? De cara a esa búsqueda de transformación fundamental, por supuesto, ¿verdad? De cara a luchas más específicas o más inmediatas, pues se ha logrado conformar, diríamos, en el Congreso un grupo interesante de diputados que se han convertido en buena medida en oposición a este gobierno, pero en esa alianza parlamentaria hay expresiones de distinta orientación política e ideológica, de tal manera que no todos pueden ser concebidos como fuerzas que se encaminarían a gestar transformaciones al lado de los movimientos indígenas, campesinos, sindicales, estudiantiles, etcétera, ¿no? Y en general, y con eso concluyo esta respuesta, lo que observamos en este momento, como decía anteriormente, es que las fuerzas que están aliadas en este llamado pacto de corruptos
hoy controlan buena parte de la institucionalidad y los organismos estratégicos del Estado. Hablo del organismo ejecutivo, del legislativo, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del mismo Tribunal Supremo Electoral, que tendría como tarea llamar a próximas elecciones o a una eventual convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, de tal manera entonces que en el ámbito del Estado no vemos las condiciones como para que desde ahí pudiera aperturarse este proceso. Claro, eso dependerá al final de cuentas de cómo esta movilización pueda incrementarse, extenderse y profundizarse en dirección no solo a la renuncia de los funcionarios cuestionados, sino de cara principalmente a aperturar ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente. ¿De cuánto toma forma este deseo convertido por ahora en exigencia, pero con todas las implicaciones que usted plantea? Ahora, con respecto a la corrupción enquistada en el país, muchos dicen hoy en día que esto está pasando ahora, estos clanes de mafia, desde la política y desde otras estructuras que son una rapiña, robándose todo lo que sea posible en el país, porque ya no está la CICIG. Recordemos que en el gobierno pasado fue retirada del país su director, el magistrado Velázquez, fue declarado persona non grata y ya ninguna de estas personas que hacían parte de la CICIG pueden volver a Guatemala. CICIG, que era además una parte muy importante en una experiencia con Naciones Unidas. Bastante polémica, unos consideran que fue muy buena haber entregado, cedido justicia a la CICIG, otros dicen que fue muy malo. Así que por eso se lo pregunto, porque hay distintas visiones al respecto. Bueno, indudablemente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de las Naciones Unidas aprobado por el Estado guatemalteco, por cierto, fue un factor fundamental para iniciar y avanzar procesos de investigación de un conjunto de estructuras de crimen organizado y de mafias enquistadas en el Estado, desde aquellas que fueron descubiertas en el 2015 y que eran parte del Partido Patriota y del gobierno encabezado por otro Pérez Molina, hasta otras que se fueron descubriendo precisamente producto de la indagación que hizo la CICIG. A partir de ahí se pudo encauzar a políticos, a militares, a empresarios, y muchos de los cuales todavía se encuentran en prisión y están en procesos de enjuiciamiento. Sin embargo, lo que es necesario comprender es que las redes y estructuras de poder ocultas o más o menos visibles que estaban detrás del Partido Patriota, por ejemplo, quedaron intactas, y esas estructuras se lograron prontamente rearticular en torno a la figura de Jimmy Morales, el anterior gobernante del país, y en las anteriores elecciones en torno a la figura de Alejandro Yamatei. De tal manera entonces que después de las elecciones de 2015 que da paso al gobierno de Jimmy Morales, esa articulación que aquí se conoce como Pacto de Corruptos supo prontamente avanzar en su búsqueda, reitero, de controlar los organismos e instituciones estratégicas del Estado. Y como parte de sus triunfos fue el haber expulsado precisamente a la CICIG, y con esa expulsión cortaron los procesos de investigación y enjuiciamiento que venían siendo avanzados por esta institución internacional. Por eso decía, hoy... Sí, profesor, pero permítame, le pregunto algo aquí, porque también hay que entender que uno de los objetivos de la CICIG, de esta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, era, sin duda, romper y acabar con todos estos clanes de la corrupción, pero otro era ayudar a fortalecer el sistema judicial del país. Y ahí entonces le pregunto, ¿qué pasó con este segundo objetivo? Efectivamente, hubo un intento entre 2016 y 2017 para abrir un proceso de reforma constitucional, sobre todo en materia del sistema de justicia y en materia de pluralismo jurídico. En este segundo caso se partía, o la búsqueda consistía en el reconocimiento de los sistemas jurídicos de
los pueblos indígenas para que estos pudieran abrirse posibilidades en la gestión de justicia a nivel local o territorial. Y en el marco de las reformas al sistema de justicia, indudablemente había una serie de propuestas relacionadas con la manera de elegir, por ejemplo, a los miembros de las cortes, de las altas cortes de justicia en el país. Sin embargo, estos grupos que están articulados en este pacto de corruptos impidieron esa reforma constitucional, de tal manera que ese otro objetivo quedó frustrado en ese momento, al punto que hoy esas fuerzas tienen detenida, por ejemplo, la elección de las altas cortes del país, porque se descubrió un conjunto de mecanismos y cuadros del pacto de corruptos que iban a ser que estaban participando y que muy probablemente iban a ser electos. Hoy tienen detenida esa elección y mantienen, por supuesto, la meta de elegir a cuadros que les garanticen impunidad. Hoy están tratando también de tener el control absoluto de la Corte de Constitucionalidad y de minar la institución del Procurador de Derechos Humanos, que en este periodo se ha constituido en una figura importante de crítica, de cuestionamiento y de denuncia sobre estas estructuras de crimen organizado, estas estructuras corruptas que tienen controlado el Estado guatemalteco. Todo esto ha sucedido en tan poco tiempo. Ahora me queda algo por preguntarle porque resulta fundamental. Para tratar de calmar los ánimos de una población indignada por ese presupuesto enorme que era prácticamente imposible de sostener, el presidente Gianmattei lo retira con apoyo del Congreso. Luego dicen que van a presentar otro, pero al mismo tiempo avanza en un crédito también enorme donde el país estaría endeudado por lo menos en los próximos 100 años con la banca internacional. ¿Cómo entender esto? Bueno, un primer elemento a considerar es que distintos gobiernos, y en particular el gobierno de Alejandro Giammattei, ha visto en el endeudamiento público, en el conseguir fondos de organismos internacionales, la posibilidad de llevar recursos a las instituciones y a distintos organismos de Estado que tradicionalmente en el país sirven para trasladarle recursos públicos al capital privado. Por ejemplo, vía la contratación de seguros, como un seguro escolar para la niñez estudiante del país, que ha sido prácticamente una forma legal de trasladarle recursos a la banca privada. Pero al mismo tiempo, usar esos presupuestos en función de gestar mecanismos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo hay que entender también que el Estado de Guatemala, como parte de su continuo, ha estado determinado en su política económica, financiera, crediticia en el país por disposiciones de los organismos financieros internacionales. Y es evidente entonces que en este momento hay una búsqueda por seguir afianzando los encadenamientos del sistema financiero internacional, sobre todo vía el Fondo Monetario Internacional, con respecto a la política del Estado guatemalteco. Esto en el marco, por supuesto, de la continuidad también de la aplicación de políticas de ajuste estructural, de la política neoliberal que en el país sigue intacta, ¿verdad? Ese es el panorama, profesor. Gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto, un saludo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. El ciclo para elegir la nueva Asamblea Nacional culmina este miércoles. Pueblos indígenas de 10 estados fueron a las urnas para escoger a sus 3 representantes ante el Parlamento y completar así 277 curules en un novedoso proceso. ¿Por qué en esta nación, a diferencia de otras de la región, estas elecciones son fundamentales? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
librar este ejército armado de lápices y de cartillas no se ha librado nunca. Por eso era especialmente hermoso, ¿no? Darse cuenta de que lo que uno estaba haciendo era una ayuda, ¿no? Era una ayuda a la gente, que era muy necesario. Sábado, solo por Telesur. Hoy los pueblos indígenas celebramos este proceso del retorno de los tiempos, de volver a elegir a nuestras autoridades bajo nuestros usos y costumbres. En noticia, Venezuela culminó el proceso electoral parlamentario con el sufragio de los delegados indígenas para elegir 3 curules correspondientes a los pueblos originarios dentro de la Asamblea Nacional. Se completa así 277 nuevos diputados que ya comenzarán sus funciones el próximo 5 de enero. Vamos a verlo. Este miércoles 9 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias de los pueblos indígenas venezolanos, con miras a elegir los 3 diputados que completarían las 277 nuevas plazas a ocupar en la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Este proceso se realiza solo en los estados que tienen presencia indígena en la nación. Se está realizando una jornada en 10 estados del país, en el Delta, Bolívar, Sucre, Monagas, Amazonas, Apure, Zulia, Anzoátegui, Trujillo y Mérida, 37 asambleas generales en las que se están eligiendo los 3 diputados o diputadas que representarán a los pueblos y comunidades originarias en la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. El proceso comicial indígena se realiza de acuerdo a sus usos y costumbres, en apego a la Constitución y la normativa legal vigente, así como en atención al reglamento especial para las elecciones de los pueblos indígenas establecido por el Tribunal Supremo de Justicia. Así, desde el mes de septiembre se realizaron más de 3.500 asambleas comunitarias, divididas entre grandes regiones. De esta manera se eligió a los delegados de las 6 organizaciones indígenas con fines políticos que participan en esta contienda: Consejo Nacional Indio de Venezuela, Agrupación Indígena Evolución, Asociación Civil Cátedra Guaycaipuro, Movimiento de los Pueblos Indígenas de Venezuela, Parlamento Indígena de Venezuela y Organización Socialista Indígena Bolivariana Unida. Nos hemos organizado nosotros los pueblos en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, nuestros usos y costumbres, como lo dice nuestra ley de pueblos indígenas, nuestra constitución, de que nosotros nos debemos formar en el marco de nuestras comunidades a la defensa de nuestro pueblo. Hoy estamos eligiendo nuestro representante nacional indígena que nos va a representar a las 4 etnias en el estado de Anzoátegui. Tanto acá como en otros estados se están eligiendo nuestra representación.
El padrón electoral indígena, según informó el Consejo Nacional Electoral, está conformado por los 3.558 voceros y voceras electos en igual cantidad de asambleas. El sistema para estas comunidades ancestrales se basa en la votación a mano alzada en asamblea para unas elecciones de segundo grado. Por primera vez en la historia electoral venezolana, por orden del Tribunal Supremo de Justicia, el padrón electoral indígena no está inmerso dentro del padrón general en 10 estados del país. De esta manera, los pueblos originarios ejercen su derecho al voto según sus propias costumbres. Vamos a profundizar en este hecho con Aloa Núñez, es coordinadora general del Movimiento Indígena Unido de Venezuela, nos acompaña desde el estado Zulia, aquí en Venezuela. Aloa, bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un saludo solidario y revolucionario a todo el pueblo que nos ve a través de televisión. Efectivamente, el día de hoy hemos tenido una elección extraordinaria de los pueblos y comunidades indígenas en todo el país, donde nos hemos manifestado en 3 regiones que conforman los circuitos indígenas: la región sur, compuesta por las Amazonas y Apure, la región de Oriente, compuesta por 5 estados, como son Bolívar, el Tamacuro, Anzoátegui, Monagas y Sucre, y la región de Occidente, que está compuesta por Mérida, Trujillo y el estado Zulia. En el país se realizaron más de 3.500 asambleas convocadas por el CNE para que los pueblos y comunidades indígenas pudieran elegir sus delegados, sus voceros, que irían el día de hoy a ejercer su derecho como así lo hicieron. Aloa, este es un proceso novedoso. Recordemos que hubo una reforma y ahora se aplica de esta manera. ¿Cómo lo has visto en esta primera experiencia precisamente? Porque recordemos que antes de que se diera así como lo estamos viendo hoy, habían críticas de sectores de diversas partes de Venezuela, algunos de la oposición diciendo que preferían cómo se dio la elección del año 2015 con los diputados de comunidades originarias, de comunidades indígenas, dentro del padrón electoral nacional. Efectivamente, antes de este momento se realizaban las elecciones, los indígenas postulaban a los candidatos, pero luego los candidatos eran sometidos al padrón electoral nacional y no se respetaba realmente la decisión y la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas. La Constitución establece en su artículo 125 que los indígenas deben ser electos según sus usos y costumbres. Luego de una solicitud que se hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia, en interpretación de este artículo, se pudo orientar al CNE para que a través de una sentencia del TCJ, para que los indígenas eligieran según sus gustos y costumbres. Nosotros hemos visto esta experiencia, en esta oportunidad de forma extraordinaria, donde pudimos ver la alegría, el entusiasmo, pero sobre todo el compromiso y el acuerdo de los pueblos y comunidades indígenas de que se estaba haciendo valer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, porque realmente en este momento estamos eligiendo los propios pueblos indígenas a nuestros diputados y diputadas. Tenemos que decir que en el 2015, por ejemplo, pasó de que perdimos los diputados indígenas, pero que en todas las circunscripciones indígenas, en todos los centros electorales indígenas, entonces no es porque lo digo yo, eso lo podemos buscar en la página del CNE, donde podemos ver los resultados de los diferentes centros electorales indígenas. Allí ganaron las personas que fueron postuladas por las comunidades indígenas, pero cuando era sometido al padrón electoral nacional, por supuesto, era otro el resultado. Entonces la exigencia del pueblo era que definitivamente quienes eligieran y decidieran se lo hiciesen como lo establecía la Constitución, como lo establece la Constitución, a través de nuestros usos y costumbres de forma directa. Y fue lo que hicimos el día de hoy. Pudimos ver, la alegría, el entusiasmo, el compromiso, la responsabilidad, pero sobre todo el consentimiento de todos los pueblos indígenas, porque hoy estaban eligiendo a sus diputados y diputadas de forma directa. ¿Cuándo se tendrán los resultados? ¿Cuándo se conocerán quiénes son los 3 representantes de pueblos indígenas al Parlamento? Bueno, corresponderá al CNE cuando haga la respectiva contabilización de todos los votos que se han emanado en cada uno de los estados, porque tenemos que recordar que el día de hoy fueron consultados 10 estados que acudieron a esta votación. Estuvieron funcionando 37 centros electorales destinados al CNE en diferentes municipios del país, y debe manifestarse debe realizarse toda esta información, porque además fue un proceso directo de forma manual que se tiene por los comunidades indígenas.
CNE dará su reporte pertinente. Seguros estamos de que salimos victoriosos porque hemos visto la manifestación de nuestro pueblo en cada una de estas asambleas que se realizaron a lo largo del país. Para completar los 277 escaños que se posicionan el próximo 5 de enero del próximo año. A quien nos esté escuchando, nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo, probablemente se quedará muy sorprendido por un proceso que incluye de esta manera, tal como lo han decidido los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Venezuela, para que vayan sus representantes al Parlamento. A diferencia de situaciones tan difíciles que se están viviendo, por ejemplo, indígenas de la Amazonía, de la región panamazónica, con la COVID, indígenas a quienes se les roban sus territorios para el monocultivo o para el cultivo a gran escala. En el caso colombiano, por ejemplo, indígenas que son desplazados por paramilitares porque asesinan a uno de sus principales líderes. Estas son situaciones que se han registrado en nuestra América Latina. La pregunta es entonces en Venezuela, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo se ha llegado a una situación de el derecho político de las organizaciones indígenas, por ejemplo, para ir al Parlamento? Bueno, yo creo que esto se debe, uno, a la llegada del comandante Chávez y de la Revolución Bolivariana a Venezuela. Esto no hubiese sido posible si no existía la voluntad política en el país. Y el presidente Hugo Rafael Salazar, desde el momento que llegó, firmó un compromiso con los pueblos indígenas de saldar la deuda histórica de nuestros pueblos y inmediatamente incorporó dentro de la Constitución una serie de derechos, entre ellos la elección no solamente de diputados a la Asamblea Nacional, sino también de concejales, de legisladores en todo el país que deben ser electos por los propios pueblos y comunidades indígenas. Ha sido además una lucha de todos los pueblos y comunidades que solamente fue reconocida gracias a la Revolución Bolivariana. Es bastante complejo. Sé que en países lamentablemente no ocurre lo mismo. Tenemos que decir que esto es algo inédito, histórico, porque solamente en Venezuela es que los propios pueblos indígenas pueden elegir a sus representantes ante la Asamblea Nacional de forma directa. Pero esto es definitivamente el día de hoy un momento histórico. Hoy somos ejemplos para el mundo en lo que significa la progresividad de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora desde la Asamblea Nacional seguiremos trabajando para, por supuesto, tener cada vez más mayores derechos, seguir consagrándolos y, por supuesto, tener las leyes necesarias para que se dé y se garantice la participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas. Sí, para despedirte a los proyectos que ya han pensado, establecidos, que llevarán a la Asamblea Nacional para ser discutidos dentro de este espacio que es el ideal en términos políticos para este tipo de discusiones. Bueno, mira, nosotros vamos a trabajar muy importante en las propuestas que hemos recibido de los pueblos indígenas. Uno, todo el tema que tiene que ver con la frontera, ¿no? La vida, la economía que se desarrolla dentro de la frontera y, por supuesto, los pueblos indígenas que hacen vida allí. Otro tema que hemos discutido y que es sumamente importante es la jurisdicción de los pueblos y comunidades indígenas, el respeto a lo que son las tradiciones, el respeto a lo que es la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Y otro tema fundamental que hemos discutido, que podemos citar el día de hoy, es el tema de la educación. Hemos venido planteando incluso desde la Constituyente una educación indígena intercultural que sea para todo el pueblo venezolano, no solamente para los pueblos indígenas, a fin de que podamos lograr un verdadero proceso de descolonización en el país, y es parte de los retos, de las propuestas que llevamos los pueblos y comunidades indígenas a la Asamblea Nacional a partir de este próximo 5 de enero. Muchísimas gracias, Aloa. Gracias por estas reflexiones, por contarnos lo que significa este momento para pueblos indígenas en Venezuela. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias a ti por la atención y por el espacio. Muchísimas gracias. Así vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia. La Justicia Especial para la Paz, la JEP, confirma una gravísima denuncia. En el área de influencia de la central eléctrica de Hidroituango hay por lo menos 2.000 personas desaparecidas por paramilitares, grupos insurgentes y fuerzas militares. Y la pregunta es, además de muchas, ¿cuántos están bajo el agua? Presentamos estos hechos y los analizamos al volver en Es Noticia.
van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca. Por eso era especialmente hermoso, ¿no? Darse cuenta de que lo que uno estaba haciendo era una ayuda, ¿no? Era una ayuda a la gente, que era muy necesario. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Colombia, la justicia confirma lo que años atrás denunciaban organizaciones sociales en Antioquia. Bajo las aguas del embalse de Hidroituango en construcción hay restos de miles de víctimas del conflicto armado interno. La Jurisdicción Especial para la Paz determinó este miércoles que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Específicamente en los municipios Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabana Larga, Tarazá, Toledo y Valdivia del departamento de Antioquia, donde está localizada la represa. Este año la JEP ha encontrado 8 cuerpos con signos de muerte violenta, posibles víctimas de desaparición forzada que se encontraban en el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia, provenientes de un cementerio del municipio de Sabana Larga, zona inundada por la represa. Se suman a los 176 exhumados los últimos años por la Fiscalía General en los municipios del área de influencia de Hidroituango. Se trata de una zona históricamente marcada por el conflicto, por lo que la JEP determinó que los crímenes habrían sido ejecutados principalmente por grupos paramilitares, bloque mineros y bloque metro, la extinta guerrilla de las FARC y por la fuerza pública. Según datos recabados por el tribunal, los crímenes presentaron un aumento a partir de 1996, con la irrupción del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquia, y su máxima expresión se dio entre los años 2001 y 2010, periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, marcado por el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Movimientos sociales venían denunciando que debajo de las aguas de la represa se encuentran los restos de víctimas del conflicto armado, al mismo tiempo que reclaman por el crimen medioambiental que representa el proyecto. En 2014 se comenzaron con gran velocidad las obras para desviar y represar el río Cauca, el segundo más caudaloso del país, para que la presa comenzara a llenarse. Con la obra se pretendía saldar 16% de la demanda energética de Colombia e incluso vender energía a otros países. Sin embargo, en 2018, el desbordamiento del embalse causó pérdidas millonarias e inundó el corregimiento de Puerto Valdivia. Desde entonces, las comunidades aledañas se mantienen en constante alerta. Una de las mayores promesas energéticas de Colombia y América Latina pasó a ser una amenaza para miles de personas, pero también para la verdad y la justicia. Y para el ocultamiento de gravísimos crímenes del conflicto armado interno. Son hechos que vamos a analizar con Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, nos acompaña desde el departamento de Antioquia. Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. Isabel, ¿cómo reciben este informe de la Jurisdicción Especial para la Paz en los 9 municipios
que hacen parte del proyecto de la represa de Hidroituango, hay 2.094 personas desaparecidas. Bueno, recibimos esta noticia con mucha esperanza al saber que por fin una entidad en Colombia nos escucha. Llevamos muchísimos años intentando que nos escuchara la institucionalidad, acudimos a todos los entes de control, acudimos a la entonces gobernación de Antioquia del señor Sergio Fajardo, seguimos acudiendo a las siguientes gobernaciones de Luis Pérez, y actualmente hemos acudido a la gobernación actual sin que seamos escuchados. Para nosotros es muy grato saber que lo que teníamos que decir, aunque falta mucho por parte de los integrantes del movimiento Ríos Vivos, que son esos sitios de inhumación en donde pescadores y barqueros, atendiendo a sus mandatos espirituales, enterraban cuerpos que bajaban por el río Cauca. Pues en este comunicado que saca la JEP, en este importante avance en materia de la verdad y la justicia, se habla de la necesidad de contrastar esa información con lo que el país no ha sido capaz de hacer. Y es que el Estado colombiano le ha mentido a Colombia sobre la realidad de lo que es y la magnitud de lo que es la desaparición forzada. Las cifras que tenemos en Colombia son más de 130.000 personas, y de esas pues más de 2.000 se encuentran en mi territorio, en el cañón del río Cauca. Muchas de ellas quedaron debajo de las aguas del megaproyecto. Nosotros lo advertimos con suficiente tiempo. Fuimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a rogarles que por favor no inundaran ese territorio, porque nosotros teníamos certeza de que allí habían fosas comunes, habían enterramientos, fruto del conflicto armado y de todo el terror que se ha vivido en la zona, pero que no teníamos garantías, que el Estado colombiano nunca nos dio garantías para dar esos sitios exactos, y que lamentablemente permitió que existiera en la zona lo que nosotros hemos denominado como un Estado corporativo, en donde mandan la empresa, en donde todo lo define Empresas Públicas de Medellín, y nos dejaron a nosotros como comunidades completamente solos. Y fue Empresas Públicas de Medellín la que terminó contratando por una suma millonaria a la Universidad de Antioquia, que se vendió su ética y exhuma estos cuerpos en los que nosotros teníamos la certeza de que habían víctimas del conflicto armado y que no era una exhumación administrativa de muertes naturales. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz nos da la razón, lamentablemente, porque es un dolor muy grande, pero seguimos exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición para que ningún otro proyecto hidroeléctrico en Colombia, ni ninguna otra mina, ni proyecto de ningún tipo que se le llame desarrollo, destruya la verdad. ¿Es posible saber, Isabel, cuántas personas están bajo las aguas de esta represa? ¿Cuántas víctimas del conflicto armado? Es muy difícil realmente, porque en la zona existen muchos tipos de enterramiento. Algunos enterramientos colectivos que los hacían los mismos grupos insurgentes o los mismos grupos paramilitares para evitar que el enemigo se enterara de cuántas bajas tenía ese grupo. Pero allí están finalmente también desaparecidos de las familias, por más que pertenecieran a estos grupos ilegales. Las familias tienen derecho a saber de sus seres queridos. También están, lo que narraba ahorita, esos cuerpos que de manera aislada fueron enterrados en la ribera del río, de los cuales hemos dado coordenadas a la JEP, y esperamos que esa información pues sirva para avanzar en la investigación. También hay en la parte media y alta enterramientos que fueron obligados a los campesinos a realizar cuando habían también bajas en los enfrentamientos armados que se daban en la zona. Entonces, pues no solo tenemos esto, sino los cementerios veredales, algunos de ellos exhumados por la Universidad de Antioquia, para nosotros contrario a toda la legislación colombiana, y esperamos que se actúe también en consonancia con eso y se castigue a las personas que han cometido este daño tan grande. Entonces realmente es muy complejo, porque faltaron muchos cementerios por exhumar, faltaron muchos cuerpos por exhumar. Sabemos que la Fiscalía exhumó más de 200 cuerpos y el cálculo que tenemos es de aproximadamente 600 cuerpos.
Isabel, y en esta sumatoria tan dolorosa que usted hace de las personas que se encontraban allí bajo las aguas de esta represa, dice la Jurisdicción Especial para la Paz en el comunicado que también hay víctimas de la fuerza pública. Nos preguntamos, ¿víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Isabel? Sí, hay que recordarle a la opinión pública nacional e internacional que este territorio ha padecido 110 masacres. Los mismos actores que aparecen relacionados como los posibles autores de estos crímenes de lesa humanidad también lo han sido, no solo de la desaparición forzada, sino de las masacres, de estas 110 masacres. Estos actores tenían como práctica, después de asesinar, desaparecer el cuerpo. Por eso quedaron como desaparecidos. Nosotros tenemos algunos datos, testimonios. El movimiento tiene dentro de sus integrantes de las comunidades de base campesinos y campesinas que vieron asesinar a su ser querido y después cómo lo arrojaron al río. Es decir, nunca pudieron darle sepultura según sus tradiciones. Y esto no solo lo hicieron los grupos al margen de la ley, sino que también lo hizo lamentablemente las fuerzas del Estado, que cometieron algunas masacres en el territorio y que no se han encontrado todos los cuerpos. Usted nos hablaba de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición para que una situación tan dolorosa, de tal nivel de barbarie, no se repita en Colombia. Pero además le pregunto, en términos de justicia administrativa, ¿es posible verlo en su conjunto como una demanda global en contra del Estado, Isabel? Bueno, nosotros en este momento tenemos interpuesta una demanda de reparación. Nos acaban de citar para la primera audiencia de conciliación por parte de la Procuraduría. En esa demanda de reparación integral, lo que nosotros estamos pidiendo, más de 600 víctimas también articuladas al movimiento Ríos Vivos, lo que estamos solicitando es una reparación moral por todos los daños morales, incluidos pues todo lo que tiene que ver con el sufrimiento que implica que se dañen los sitios de memoria, porque no solo son los cuerpos, es también aquellos sitios que representaban todo lo que se ha vivido en esta historia de dolor en el cañón del río Cauca y en el Bajo Cauca, que hayan quedado debajo de las aguas de Hidroituango los puentes, esos puentes donde se cometieron esas masacres. Esos sitios eran sitios de oración, sitios de memoria, sitios para la espiritualidad. Y por eso en esa demanda de reparación integral lo que estamos solicitando es que no es solo los daños materiales, sino que aquí hay una gran cantidad de daños morales al patrimonio cultural, al patrimonio inmaterial, al patrimonio colectivo, como lo es precisamente sus ancestros, como lo es su sentido de la muerte y el respeto por los muertos. Esperamos que este proceso avance en materia administrativa, esperamos que el Estado colombiano repare de manera integral a las víctimas. Ha sido un proceso muy acudiendo a las demás instancias que nos da la Constitución colombiana, como lo es la Contraloría General de la República, que también recientemente acaba de imputar cargos a varios de los responsables del crimen que significa Hidroituango en materia fiscal, en materia ambiental, en materia humanitaria, en materia social y para el futuro de Colombia. Así es, varios exgobernadores de Antioquia. Isabel, ¿me escucha? Sí, la escucho. Bien, pensé que habíamos perdido por un momento la comunicación, que bueno, me queda algo por preguntarle. Tiempo atrás, cuando este proceso comenzó a conocerse y se decía que era una mega obra de las mejores de América Latina, que era un ejemplo en Colombia, ustedes en algún momento dijeron que lo que se estaba tratando era apresurar para acabar con las evidencias de todo lo que sucedió en esta zona, que afectaba no solamente a sectores políticos, sino también a grandes empresarios. ¿Ustedes creen que ese fue parte del apresuramiento, que eso es también, esa denuncia en ese sentido también se hace realidad? Así es. Lamentablemente nosotros podemos decirle hoy al país que intentamos todo para que esto no sucediera, pero que la cooptación del Estado colombiano por los sectores empresariales, por la corrupción es tal que se permite que un sitio que debía ser conservado para la posibilidad de la verdad en Colombia, pues haya sido inundado. Incluso en la
en las mismas audiencias, en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar este tema de Hidroituango, los mismos comisionados le solicitaron al Estado colombiano que esos tiempos de la obra no se aceleraran, no interrumpieran los procesos de búsqueda y las exhumaciones que ya se estaban dando por parte de la Fiscalía a partir de nuestra presión y movilización ciudadana. Pero ya lamentablemente habían hecho todo para sellar túneles con cemento, porque no se le puede echar la culpa al río. Ellos siguen insistiendo, estos actores empresariales irresponsables, siguen insistiendo en que la culpa fue del río, en que fue el que se derrumbó la montaña, que la culpa ha sido de la montaña, de la presión, de la lluvia. Pero no es cierto, ellos taponaron los túneles por donde pasaba el río sin haber terminado la obra, jugaron con la vida de las comunidades y todo esto en la completa impunidad. Si bien se ha avanzado en algo en materia de justicia, de ir develando parte de esta verdad, todavía nos falta muchísimo, todavía falta mucho por saber por qué ellos deciden, sabiendo que hay cuerpos allí, porque ellos los encontraban con las retroexcavadoras, encontraban los restos humanos con las retroexcavadoras, la gente era testigo, y el dolor que se sufría al ver cómo esas retroexcavadoras dañaban sitios de enterramiento de una familia que posiblemente está sufriendo en este momento al no poder encontrar paz para enterrar a sus seres queridos. Entonces siempre lo dijimos, que por favor no cometieran ese crimen, que ya que no nos respetaban a los vivos, por favor respetaran a los muertos, y eso nunca fue posible, y por eso estamos hoy ante una tragedia humanitaria de la magnitud de Hidroituango. Muchísimas gracias, Isabel. Tragedia humanitaria de tal magnitud. Con esto la despido, Isabel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @esnoticiatelesur, @Tatiana_Telesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.